El océano es el guardián de los secretos. Sus profundidades ocultan ciudades olvidadas, barcos fantasmas y hallazgos que desconciertan a los científicos. Imagínense una majestuosa ciudad que desapareció sin dejar rastro. Dos locomotoras perdidas en el fondo del Atlántico, un gigantesco globo ocular arrojado a la orilla. ¿Qué pasaría si en el agua descansara algo que no encaja con la comprensión racional del mundo? Artefactos que parecen violar las leyes del tiempo, objetos cuyo origen plantea más preguntas que respuestas. Hoy descenderemos a las profundidades del océano para ver los hallazgos más espeluznantes y enigmáticos encontrados en el fondo. ¿Listos para un viaje al abismo? Entonces, abróchense los cinturones. Será aterrador pero increíblemente interesante. La ciudad sumergida de Tonis Herakleion en Egipto. Profundamente bajo las aguas del mar Mediterráneo se esconde una ciudad sumergida, cuyo nombre permaneció durante mucho tiempo solo en las crónicas antiguas. Tonis Herakleion, una vez un majestuoso centro de comercio, ahora solo son ruinas fantasmales en el fondo del océano. Durante mucho tiempo se pensó que Tonis y Herakleion eran dos ciudades diferentes, pero resultó que es un solo lugar, conocido por los egipcios como Tonis y por los griegos como Herakleion. Fue mencionado por historiadores antiguos, pero no se encontraron rastros. Parecía que la ciudad había desaparecido para siempre. Solo en el año 2000, un descubrimiento accidental lo cambió todo. Los investigadores buscaban los barcos de Napoleón, pero se toparon con las ruinas de una ciudad antigua. Estatuas gigantes, templos destruidos y una losa de granito negro con su nombre. Todo esto yacía bajo una capa de limo. Tonis Herakleion era enorme, 3 veces más grande que Pompeya. Fue construido en el siglo VIII a.C., en honor al dios Amón. Según las leyendas, aquí se refugiaron Paris y Helena, la hermosa antes de la guerra de Troya. Y los historiadores afirmaban que la ciudad surgió gracias a la hazaña de Hércules, quien salvó a la gente de una inundación. En su apogeo, Tonis era un centro comercial. Su puerto recibía barcos de todo el mundo. Pero en el año 331 a.C., Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría. La nueva ciudad se convirtió en un centro de ciencia y comercio, y Tonis comenzó a decaer. Pero el punto final en la historia de la ciudad no lo puso la política, sino la naturaleza. Terremotos, inundaciones y el aumento del nivel del agua destruyeron gradualmente la ciudad. En algún momento se sumergió completamente, dejando tras de sí solo templos, estatuas y barcos destrozados. Un cementerio submarino de barcos de guerra. En las profundidades del atolón Bikini se esconde un cementerio submarino. Es una ciudad fantasma de barcos afectados por el fuego del átomo. El 26 de julio de 1946, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento que debía demostrar: la flota militar es capaz de sobrevivir a un ataque nuclear. En el corazón de la laguna se colocaron 53 barcos, desde destructores hasta portaaviones. Y debajo de uno de ellos, el buque de desembarco LSM-60, se escondió una carga de 21 kilotones. Cuando la bomba llamada Helena de Bikini explotó, el océano se estremeció. La explosión levantó 2 millones de toneladas de agua, formando una columna gigante de casi 1 milla de altura. Bajo el agua surgió una gigantesca burbuja de gas incandescente que perforó el fondo marino y dejó un cráter de 1.800 pies de ancho. El LSM-60 desapareció. Evaporándose sin dejar rastro, el acorazado Arkansas se elevó en el aire y se hundió en el fondo. Enterrado por las olas radiactivas, el portaaviones Saratoga luchó por sobrevivir durante 7 largas horas, antes de desaparecer para siempre en las profundidades. El acorazado japonés Nagato resistió más que todos, un total de 4 días antes de disolverse en la niebla marina. Los militares esperaban recuperar los barcos que habían sobrevivido, pero la radiación resultó ser implacable. Los equipos de rescate se retiraron. El nivel de radiación a bordo de los barcos superaba la dosis letal en 20 veces. La Marina intentó limpiar los barcos. Los lavaron con espuma, agua e incluso ácido. Pero cuanto más lo intentaban, más se extendía la contaminación. Agua, mejillones, algas, todo alrededor se convirtió en portador de una muerte invisible. Fue difícil admitir la derrota. Sin embargo, después de 2 semanas, la flota se vio obligada a abandonar los barcos contaminados. 6 de ellos fueron hundidos directamente en la laguna de Bikini. Los demás fueron remolcados al atolón Kwajalein, donde muchos de ellos permanecieron en eterno reposo. Pero un barco, el crucero pesado, Príncipe Eugenio, parecía sentir su destino. Dañado e impregnado de radiación, no esperó el veredicto. Durante el remolque comenzó a hundirse y finalmente eligió por sí mismo su último refugio. Trenes fantasmas frente a la costa de Nueva Jersey. Profundamente bajo el agua frente a la costa de Nueva Jersey yace un misterio del que pocos saben. 2 antiguas locomotoras de vapor descansan en el fondo del océano, como fantasmas olvidados del pasado. ¿Quién los perdió? ¿Cómo llegaron allí?
Estas preguntas permanecen sin respuesta. Ya han pasado más de 150 años. El inusual cementerio submarino de locomotoras fue descubierto en 1985 por el investigador Paul Hepler. Estaba realizando un mapeo del fondo marino con un magnetómetro, pero de repente, el dispositivo detectó dos enormes objetos metálicos. Cuando los buzos descendieron, se encontraron con una escena verdaderamente surrealista. Dos locomotoras casi intactas por el tiempo descansaban en las profundidades del Océano Atlántico. Resultaron ser modelos raros de la clase Planet 222T, fabricados a mediados del siglo XIX. Eran experimentales y quedaron obsoletos casi inmediatamente después de su lanzamiento. Cada una de ellas pesaba solo 15 toneladas, la mitad del peso de la mayoría de las locomotoras de esa época. El peso ligero los hacía ineficaces, por lo que estas locomotoras desaparecieron rápidamente de las vías férreas. Pero ¿por qué dos de ellas terminaron en el fondo del océano? En ningún archivo histórico hay registro de que estas máquinas se hayan perdido alguna vez como si nunca hubieran existido. Una de las suposiciones es que las locomotoras eran transportadas en una barcaza desde Boston, pero esta se encontró con una tormenta frente a la costa de Long Branch. Es posible que las máquinas cayeran accidentalmente por la borda, o, lo que es aún más probable, que fueran arrojadas intencionalmente para salvar al barco de hundirse. Pero hay un detalle extraño que hace pensar. Uno de los investigadores una vez se le escapó algo. El tipo de motor de estas locomotoras nunca fue puesto en producción. Si esto es cierto, entonces estamos ante una tecnología que oficialmente no existía. ¿Cómo pudo llegar al Océano Atlántico? Hoy, los especialistas planean sacar las locomotoras a la superficie. Esto podría ayudar a revelar su misterio y arrojar luz sobre los métodos de construcción del siglo XIX. Quizás algún día estas locomotoras fantasma ocuparán su lugar en un museo. O tal vez contienen algo que es mejor dejar en el fondo del mar. Un gigantesco globo ocular. La costa de Florida. Arena cálida, olas suaves. Parecería que no hay nada inusual. Pero una mañana, un residente de la ciudad de Pompano Beach descubrió algo realmente espeluznante. En el borde del agua yacía un extraño objeto azul. El hombre lo pateó sin querer con el pie, pero al mirarlo más de cerca, se quedó paralizado. Frente a él había un enorme globo ocular del tamaño de una toronja. Parecía fresco, resumaba sangre y, al parecer, aún seguía observando lo que sucedía. Sin pensarlo dos veces, levantó el hallazgo, lo puso en una bolsa de plástico y se dirigió a la policía. Ellos entregaron el ojo a los especialistas de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida. Los científicos inmediatamente comprendieron que tenían algo inusual frente a ellos. El tamaño del órgano excluía a la mayoría de las especies marinas conocidas. El ojo fue colocado en formalina y enviado para análisis al Instituto de Investigación de San Petersburgo. ¿A qué criatura pertenecía? ¿A un calamar gigante? ¿A un depredador de aguas profundas que la ciencia aún no conoce? Mientras los expertos buscaban respuestas, los habitantes locales hacían sus propias conjeturas. Algunos afirmaban que era parte de un monstruo marino desconocido. Otros decían que el ojo pertenecía a una criatura de leyendas, un antiguo monstruo que habita en el abismo. La anomalía del Báltico. Verano de 2011. Las profundidades del mar Báltico revelaron un misterio que pronto sorprendería a los investigadores. El equipo sueco Oceans realizaba trabajos de búsqueda en el Golfo de Botnia. Al explorar el relieve de Dena, se toparon con algo extraño, un objeto masivo de forma casi perfectamente circular. Se asemejaba a un enorme disco con corredores rectos y huecos cuadrados. Pero lo más sorprendente era que junto a él se extendía una profunda zanja de 300 metros, como si este objeto misterioso hubiera aterrizado alguna vez perforando el fondo marino. Las imágenes rápidamente se difundieron por todo el mundo. Algunos vieron en la anomalía un barco alienígena hundido, mientras que otros vieron restos de una antigua civilización. Hubo teorías sobre desarrollos secretos del Tercer Reich e incluso sobre los restos de la legendaria Atlántida. Los científicos decidieron investigar el hallazgo. Los buzos recogieron muestras de la sustancia que cubría el objeto. El análisis mostró que era basalto, una roca volcánica común. Pero en algunas muestras se encontraron rastros de metales que no se encuentran en la naturaleza. Aquellos que creían en el origen extraterrestre del hallazgo no se apresuraron a abandonar sus teorías, especialmente después de que se supo que a cierta profundidad los equipos fallaban. Las cámaras se negaban a grabar, la comunicación se perdía. Incluso en la superficie sobre el objeto, la señal de radio se interrumpía. Los escépticos afirman que es solo una rara formación geológica. Pero si es así, ¿por qué los equipos siguen fallando? ¿Por qué no hay rastros de vegetación en él que cubre todo en el fondo del océano? No hay respuestas por ahora. Pero, tal vez, algún día el misterio de la anomalía del Báltico será revelado o quedará como otro fenómeno inexplicable, de las profundidades. Hallazgos del Titanic. Ahora hablaremos de objetos que han absorbido la tragedia, que décadas después continúan recordando la catástrofe.
Muchos de ellos se han convertido en símbolos, enigmas, reliquias con una historia increíble. Aquí, por ejemplo, unos pequeños zapatos de niño. Pertenecían a un niño cuya identidad permaneció desconocida durante mucho tiempo. Después del naufragio, todas las pertenencias de los fallecidos debían ser quemadas. Pero el sargento de policía de Halifax, Clarence Notaber, no pudo destruir estos zapatitos. Los guardó con la esperanza de que algún familiar los reconociera. Más tarde terminaron en el Museo Marítimo. Durante muchos años, los científicos intentaron averiguar quién era ese niño. En 2002 se anunció que podría haber sido Eino Panula, pero el análisis de ADN refutó esta versión. Solo en 2008 se logró establecer la verdad. El niño se llamaba Sidney Goodwin y toda su familia murió esa fatídica noche. El misterio de los zapatitos fue resuelto, pero el escalofrío al verlos persiste hasta hoy. El reloj del muerto. Así llaman al reloj de bolsillo que pertenecía al mayordomo Edmund Stone. Se detuvo exactamente en el momento en que el barco se hundió. El cuerpo de Stone fue encontrado 9 días después. Fue enterrado en el mar y sus pertenencias fueron entregadas a su viuda. El reloj se conservó en la familia durante casi 100 años, hasta que en 2008 fue subastado. Se vendieron en subasta por $300,000. Y aquí está el brazalete de oro, adornado con diamantes. En él está grabado un solo nombre, Amy. Fue encontrado en los años 80, cuando se recuperaron artefactos del fondo del océano. Entre los hallazgos había muchas joyas, pero este brazalete en particular llamó la atención. A bordo del Titanic había 3 mujeres con el nombre Amy. ¿Quién de ellas llevaba esta joya? Quizás fue un regalo, tal vez una reliquia familiar, pero eso nunca se sabrá. Al final el brazalete se vendió por una suma que superó los $2 millones. Los restos de la nave espacial Challenger. En el fondo del Océano Atlántico se encontró un fragmento del transbordador Challenger, que se desintegró al despegar en 1986. El equipo de filmación del canal History no esperaba encontrar precisamente una nave espacial. Inicialmente estaban buscando un avión desaparecido en 1945, pero el destino les presentó un hallazgo no menos trágico. El desastre del Challenger fue el primero en la historia del programa del transbordador espacial. Ese fatídico día, todo iba según lo planeado. 2 minutos después del despegue, ocurrió una ruptura fatal en el sistema, y toda la estructura, incluyendo el transbordador, el tanque de combustible y los propulsores laterales, se desintegró. En esta horrible tragedia, murieron los 7 miembros de la tripulación. La causa fue un elemento del propulsor que se rompió, lo que provocó que un chorro de gas entrara en el tanque de combustible. Pero la investigación mostró que la causa del desastre era más profunda. Fue consecuencia de una baja cultura de toma de decisiones en la NASA, que no permitió corregir los defectos de diseño que ya se conocían antes del primer vuelo. Poco después de la tragedia, los equipos de búsqueda encontraron numerosos fragmentos del Challenger, incluida la cabina con la tripulación. Pero otro gran fragmento fue encontrado solo en marzo de 2025. Un equipo de filmación en busca del avión desaparecido Martin PBM Martin, que se perdió en 1945, se topó accidentalmente con un objeto inesperado, un fragmento del escudo térmico del transbordador. Al principio, nadie pensó que podría ser parte del Challenger. Pero poco después de investigaciones adicionales, la NASA confirmó que realmente es un fragmento de la nave espacial. Hasta ahora, la NASA no ha decidido qué hacer con este fragmento, a pesar de que todos los restos de los transbordadores pertenecen a la agencia. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre cuánto más oculta el océano. Y aunque hoy en día la probabilidad de que restos de cohetes caigan a la Tierra es del 10%, en los próximos 10 años nada puede detener la búsqueda de nuevos misterios que descansan en las profundidades del océano. Una ciudad submarina frente a las costas de Japón. En la primavera de 1985, el instructor de buceo Kihachiro Aratake se sumergió en las aguas que rodean la pequeña isla japonesa de Yonaguni. Él esperaba encontrar solo restos de la naturaleza, pero su mirada se detuvo en algo mucho más sorprendente. A una profundidad de unos 15 metros, se abrió ante él una enorme meseta de piedra. Plataformas lisas, adornadas con ornamentos, parecían haber sido talladas a mano. Amplias terrazas, escaleras que descendían, daban la impresión de que estabas frente a una auténtica parte de una ciudad antigua. Las aguas locales ocultaban no solo formaciones naturales, sino posiblemente los restos de una civilización perdida. Un acantilado con una pared vertical se adentraba en las oscuras profundidades a 27 metros. Aratake compartió su descubrimiento con el profesor Masaaki Kimura, un especialista en geología marina, y a pesar del escepticismo de sus colegas, Kimura comenzó las investigaciones. Con cada inmersión, sus convicciones se volvían cada vez más firmes. Él afirmaba que ante él yacían las ruinas de una antigua ciudad. Plataformas, castillos, monumentos e incluso un estadio. Todo esto formaba un complejo arquitectónico complicado tallado directamente en la roca.
Hallazgos como túneles, escaleras e incluso piscinas parecían demasiado complejos para ser formaciones naturales. El profesor publicó sus hallazgos a pesar de las críticas de la comunidad científica. A sus ojos, estos eran rastros de trabajo humano, no formaciones naturales. Y estaba seguro de que la ciudad fue construida hace más de 5.000 años. Es muy posible que en tiempos en que este territorio era parte de la tierra firme. Las estructuras megalíticas, similares a las que se encuentran en otros rincones del mundo, desde Stonehenge hasta Machu Picchu, proporcionaron argumentos adicionales a favor de su teoría. Los descubrimientos bajo el agua se convirtieron no solo en una sensación arqueológica, sino también en la clave para desentrañar una gran y desaparecida civilización. Según Kimura, gran parte de la ciudad podría haber sido destruida por una catástrofe. Por ejemplo, un gigantesco tsunami que engulló las islas, borrando rastros de actividad humana. Todo lo que queda está oculto en las profundidades del océano, donde el silencio misterioso los protege de miradas indiscretas. Bueno, eso es todo de mi parte, queridos amigos. Espero que hayan pasado un buen rato conmigo. Denle like, suscríbanse y esperen nuevos videos. Aparecerán en el canal muy pronto. Adiós.